El ataque fantasma de Ucrania a Moscú. Gancho inicial mejorado. ¿Cuánto vale un fantasma en la guerra moderna? $1,000? ¿1,000,000? La respuesta te sorprenderá. Apenas $500. Pero ese fantasma puede hacer que Rusia dispare misiles de $100,000 contra la nada. Piénsalo así. Si pudieras hacer creer a tu enemigo que 200 aviones vienen hacia él, cuando en realidad solo son 50, ¿cuánto vale esa ilusión? ¿Cuánto pagarías por hacer que el sistema de defensa más caro del planeta dispare a sombras mientras tus armas reales se deslizan sin ser vistas? Esto no es ciencia ficción. Es exactamente lo que sucedió el 27 de octubre de 2025, cuando Ucrania ejecutó el engaño más audaz de esta guerra. Un ataque que no comenzó con explosivos, sino con código. No con fuerza bruta, sino con inteligencia brutal. Y todo dependió de un solo dron, volando hacia un objetivo del tamaño de una mesa de comedor, con un margen de error de apenas centímetros. 10 centímetros a la derecha. Fracaso total. 5 a la izquierda. Una explosión de gas que arrasa una manzana entera y crea un desastre diplomático internacional. La diferencia entre genialidad estratégica y catástrofe política era del ancho de tu mano. ¿Estás listo para descubrir cómo 50 drones reales se convirtieron en 200 señales fantasma? ¿Cómo Ucrania hackeó la percepción de Rusia y convirtió su defensa más cara en su peor enemigo? Esto es guerra del siglo XXI, donde la ilusión vale más que el acero. Acto 1. El objetivo imposible. A las 4:58 de la mañana, hora de Moscú, 27 de octubre de 2025, un único dron ucraniano se precipitó hacia su objetivo, un conducto de ventilación situado 30 metros sobre el distrito de Comunea. 4 segundos para el impacto. Este dron solitario no era una misión suicida al azar. Era la punta de lanza de un engaño maestro que había comenzado horas antes. Un ataque que los radares rusos detectaron como 200 drones aproximándose. Pero aquí está el truco brillante. Solo 50 de esas señales eran reales. Drones de ataque A-16 Leutai, con más de 600 kilómetros de alcance. Los otros 150 eran espectros digitales, señales fantasma generadas por una tecnología de IA llamada Ghost Echo, diseñada específicamente para hacer que los operadores de defensa aérea rusa vieran amenazas que no existían. ¿Y cuál era el objetivo de este enjambre fantasma? No una planta eléctrica, no un depósito de municiones, un búnker de comando secreto en Comunea, un centro neurálgico que albergaba 12 oficiales de alto rango y el servidor principal de logística para toda la región. Destruirlo paralizaría el comando ruso durante 48 horas críticas, desencadenando un efecto dominó estratégico a lo largo de todo el frente. Sin duda, era una tarea imposible. El búnker estaba enterrado profundamente, protegido por una burbuja de defensa S-400 de 250 kilómetros, respaldada por sistemas de misiles Pantsir S-1 que vuelan a Mach 5. En el cielo, un avión A-50 AWACS actuaba como un dios vigilante, con sensores tan poderosos que podían detectar un dron desde 200 kilómetros de distancia. Y luego estaba Moscú misma, un arma en sí misma, un cañón de concreto lleno de rascacielos que bloquean señales, habitado por 12 millones de civiles, donde cualquier escombro que cayera podría causar un incidente internacional. Entonces, ¿cómo diablos podría Ucrania infiltrar 50 drones reales a través de ese escudo, sin convertir Moscú en un espectáculo de fuegos artificiales? Acto 2. La trampa se activa. A las 2:00 de la mañana, hora de Moscú, en un tramo tranquilo de carretera pavimentada cerca de Sumy, la primera fase de la trampa se cerró. Lanzadores móviles que parecían simples camiones comerciales se abrieron. El primer dron Leutai silbó hacia la noche, seguido por otro 20 segundos después. Y otro más. A través de 3 sitios de lanzamiento separados, una operación perfectamente sincronizada estaba en marcha.
Por cada uno de los 50 drones reales que ascendían al cielo, el sistema Ghost Echo generaba 3 señales radar fantasma idénticas. En lugar de construir 200 drones, Ucrania construyó 50 y compró una actualización de software que los hizo parecer 200. Es el tipo de retorno de inversión que haría llorar de alegría a un banquero de Wall Street. Los drones reales, cargando sus 50 kilos de explosivos, descendieron inmediatamente a una altitud de solo 60 metros, abrazando el terreno plano de bosques de pinos. Volaban deliberadamente hacia el punto ciego del S-400. Un sistema capaz de rastrear misiles balísticos en el espacio tiene una debilidad crítica: su filtro Doppler. Es básicamente una función diseñada para ignorar toda la basura en el suelo: árboles meciéndose, autos, vacas errantes. Para el S-400, un dron volando a 200 km por hora a solo 60 metros de altura parece menos una amenaza entrante y más un camionero muy ambicioso. Pero el verdadero genio estaba en la ruta de vuelo. El enjambre no voló en línea recta. Se dividió en 3 grupos fantasma distintos, uno dirigiéndose a Bryansk, otro a Voronezh, y el grupo más grande pintando un camino hacia Tula. Esto obligó a los defensores rusos a dispersar sus sistemas de misiles Pantsir. Cada lanzador solo tiene 12 misiles. No podían concentrar su fuego porque no tenían idea de cuál amenaza era la real. Pero, ¿vería la red de defensa multimillonaria de Rusia los fantasmas o los asesinos reales escondidos entre ellos? Acto 3. Los exploradores. A las 3:30 de la mañana, mientras el enjambre fantasma mantenía ocupado el radar de largo alcance de Rusia, 5 drones Leutai se separaron del grupo principal. Estos eran los exploradores, y su trabajo era acercarse peligrosamente. Volando a solo 60 metros, usaron los propios rascacielos de Moscú como escudo, serpenteando a través de los cañones de concreto donde el radar basado en tierra es efectivamente ciego. No solo llevaban bombas, eran cartógrafos digitales. Cada uno estaba equipado con un módulo LIDAR que pintaba la estructura del búnker con 1000 puntos láser por segundo. Pero su verdadero as bajo la manga era un oído electrónico, un módulo SIGINT. Y gracias a ese dron que Ucrania hackeó cerca de Kursk meses atrás, sabían exactamente qué frecuencia escuchar. Era como tener los códigos de radio del enemigo. En minutos, el flujo de datos confirmó el objetivo. El LIDAR encontró el centro de la diana, un conducto de ventilación de 1 metro de ancho. El SIGINT pintó la ubicación de los guardias, 4 baterías Pantsir, posicionadas alrededor de la ciudad. La inteligencia era perfecta. Pero volar tan cerca del nido de avispas es un riesgo enorme. ¿Entraron y salieron limpios? ¿O acababan de activar una alarma silenciosa que estaba a punto de despertar a 1000 operadores de Spetsnaz furiosos? Acto 4. La trampa muerde. A las 4:10 de la mañana, 160 kilómetros al suroeste de la capital, un operador en una batería S-400 cerca de Kaluga finalmente obtuvo un bloqueo. No era una señal limpia. Era uno de los señuelos fantasma. Pero fue suficiente. La respuesta de Rusia fue inmediata y ridículamente costosa. Comenzaron a disparar misiles de $100,000 contra señuelos de $500. Era como usar un mazo para matar un mosquito. Las baterías Pantsir alrededor de Moscú se unieron a la fiesta, disparando frenéticamente a las señales fantasma sobre Tula. En minutos, el cielo se llenó de explosiones y metal cayendo. El elemento sorpresa se había ido oficialmente. Peor aún, Rusia ahora sabía que su radar terrestre estaba siendo engañado. Se emitió la orden. El as fue desplegado. Un avión A-50 AWACS se elevó pesadamente hacia el cielo. Su poderoso radar de mirada hacia abajo y sensores térmicos capaces de escanear un área de 300 kilómetros. El truco de baja altitud de Ucrania estaba a punto de volverse inútil. La parte fácil había terminado. Ahora tenían que lidiar con un ojo en el cielo. Acto 5. El cambio fantasma.
A las 4:35 de la mañana, el juego había cambiado. Con el A-50 en el aire, los drones Leotai ya no podían esconderse detrás de la curvatura de la Tierra. Así que Ucrania sacó su propio as de la manga. Activaron Phantom Shift, cambio fantasma. Era un truco de magia electrónico. El sistema Ghost Echo cambió la frecuencia exacta en la que los fantasmas transmitían. Durante 45 segundos críticos, el radar terrestre S-400 quedó completamente ciego. Es como intentar sintonizar tu estación de radio favorita, pero alguien la ha movido secretamente en el dial. Todo lo que obtienes es estática. Mientras el radar terrestre estaba sordo y mudo, los drones Leotai reales ejecutaron una maniobra clásica de beam, girando para volar perpendicular a la última posición conocida del S-400. Esto reduce su ya diminuta firma de radar a casi nada. Es el equivalente electrónico de girarte de lado para deslizarte por una puerta estrecha, pero eso aún dejaba las cámaras térmicas del A-50. ¿La solución? Usar la propia ciudad del enemigo en su contra. Los drones se sumergieron más profundamente en los cañones urbanos, usando el calor que subía de los rascacielos de Moscú para enmascarar su propia firma térmica. Pero no puedes engañar a un dios en el cielo para siempre. La poderosa computadora del A-50 comenzó a filtrar el calor de fondo. A través de un hueco en los edificios, su cámara térmica lo captó. Un destello de calor que no pertenecía. Luego otro. Los había encontrado. 5 drones Leotai reales, ahora pintados con un bloqueo de objetivo. Acto 6. El baile de los misiles. A las 4:40 de la mañana, en tierra, 10 misiles Pantsir S-1 se lanzaron en una andanada furiosa, acelerando a Mach 5 mientras desgarraban el cielo hacia los 5 drones expuestos. Esto ya no era un juego de ajedrez. Era un atraco a alta velocidad. Los drones Leotai se dispersaron, ejecutando maniobras evasivas preprogramadas que romperían el cuello de un piloto humano. Se sumergieron en los callejones estrechos de Moscú, usando el concreto y el acero como escudos. Pero no puedes correr más rápido que un misil que es 5 veces más rápido que tú. Así que no lo intentaron. En cambio, cada dron liberó un señuelo TOAD, un AL-50. Esencialmente, un horno de microondas volador. Una cápsula diminuta diseñada para gritar una firma térmica más caliente y más atractiva para un misil entrante que el propio dron. Los misiles Pantsir, programados para buscar la fuente de calor más grande, cayeron en el engaño. Viraron violentamente y detonaron en los señuelos, iluminando el cielo a 150 metros de sus objetivos previstos. Pero la supervivencia tuvo un precio. La metralla de una de las explosiones destrozó la lente de la cámara de un Leotai, cegando a su operador. Y en ese mismo instante, los rusos, al darse cuenta de que sus misiles habían sido engañados, desataron una tormenta electrónica. Poderosas señales de interferencia cubrieron el área. Las transmisiones de video de 2 drones más se disolvieron en estática. Los operadores ahora volaban 3 de sus 5 asesinos principales, medio ciegos, profundamente dentro de la ciudad más fuertemente defendida del planeta. La amenaza física se había ido, pero una pared electrónica invisible acababa de cerrarse frente a ellos. Acto 7. El contraataque electrónico. A las 4:50 de la mañana, no llevas un cuchillo a un tiroteo, y no vuelas silenciosamente hacia un huracán electrónico. Los drones líderes contraatacaron. Cada uno soltó una pequeña cápsula SM que floreció con energía disruptiva cruda. Era el equivalente electrónico de hacer sonar una bocina de aire en una biblioteca. Durante 20 segundos preciosos, las pantallas de radar del A-50 se inundaron con tanto ruido que bloquear un objetivo era imposible. Pero los rusos desataron su defensa final, un asalto brutal de interferencia de corto alcance. Las transmisiones de video de los drones se disolvieron en estática. Los operadores estaban ciegos, pero esto no era un fracaso, era parte del plan. Durante los últimos 10 segundos de su vida, el dron ya no necesitaba un operador humano. Su IA a bordo
cambió al modo autónomo terminal. Almacenada en su memoria, había una imagen de alta resolución del objetivo, el conducto de ventilación. La cámara del dron ahora era un ojo digital, su procesador, un cerebro. Su única misión, hacer coincidir la imagen en su memoria con la realidad frente a él y volar directamente al centro de la diana. Piénsalo como el reconocimiento facial de tu teléfono, pero en lugar de desbloquear tu pantalla, está bloqueándose en un objetivo para la aniquilación. Pero el genio no te hace a prueba de balas. Mientras los drones comenzaban sus inmersiones guiadas por IA, un destello de luz estalló desde una azotea. Un operador de Spetsnaz, ignorando el caos electrónico, había avistado visualmente un dron y disparó un misil Igla-S lanzado desde el hombro. El buscador de calor fue certero. Uno de los 4 drones líderes simplemente se desvaneció en una bola de fuego. El escudo electrónico estaba roto y el camino al búnker estaba despejado, pero el precio fue un dron perdido. Ahora solo quedaban 4, volando su última carrera de ataque irreversible, completamente por su cuenta. Acto 8. La trampa final. A las 4:57 de la mañana, los 4 drones restantes se precipitaron hacia el suelo, volando con puro instinto imposible de interferir. En las pantallas de las baterías Pantsir de última línea, este era el momento de caos absoluto. Durante la última hora, sus sistemas habían estado tratando de resolver una ecuación imposible con 200 variables. Ahora, 4 objetivos muy reales se estaban zambullendo, pero el enjambre fantasma no había terminado. Este fue el último movimiento brillante de la trampa. Las señales señuelos sobre Kaluga, las que los rusos habían estado persiguiendo toda la noche, de repente pulsaron con energía abrumadora. Pasaron de parecer una amenaza a parecer la amenaza principal. Una ola final masiva. Los operadores de Pantsir, sudando bajo una presión insana, tenían segundos para tomar una decisión. ¿Enfrentan los 4 drones silenciosos que se zambullen frente a ellos o los 50 fantasmas gritones en el horizonte? Era como un mariscal de campo tratando de encontrar a su receptor abierto, mientras 100 niños le arrojan bolas de nieve a su casco. Tomaron la única decisión que pudieron, la equivocada. Dispararon sus últimos 8 misiles a la amenaza más grande y ruidosa en sus pantallas, el enjambre fantasma. La apuesta había dado resultado. El cebo fue tomado. Durante los 90 segundos que les tomaría recargar, no eran más que espectadores. La red de defensa aérea rusa no solo se dobló, se hizo añicos. El búnker estaba desnudo, y 4 mensajeros de 75 kilos estaban a punto de tocar a su puerta. Acto 9. El impacto. A las 4:58 de la mañana, de los 4 drones en picada, 4 ojivas de 75 kilos se desprendieron y comenzaron su deslizamiento final sin motor. Sus pequeñas aletas en V se desplegaron, convirtiéndolas en mini bombas guiadas, bloqueándose en las coordenadas GPS 55.58 de guía N, 37.52 de guía E, con una precisión de menos de 30 centímetros. Segundos después, impactaron. Las cabezas penetradoras endurecidas no explotaron en la superficie. Se estrellaron a través de 3 metros de concreto reforzado como un puño a través de una pared de cartón, llegando a descansar profundamente dentro de la estructura del búnker, a solo metros de la sala principal del servidor de comando. El búnker sonó como una campana de cena, señalando a la élite de Moscú que su fortaleza no era tan intocable. Las espoletas de las ojivas tenían un retraso preciso de 0.8 segundos. ¿Por qué? Porque el objetivo no era hacer un agujero en el búnker, era cocinar todo lo que había dentro. Ese retraso permitió que las ojivas penetraran profundamente antes de detonar, atrapando la onda expansiva. Es la diferencia entre abrir la puerta de tu horno y detonar una granada dentro de él. Uno hace mucho ruido, el otro convierte tu cena en carbón. Cuando los 75 kilos de explosivo de alto poder finalmente detonaron, la onda de choque no tenía a dónde ir. El frente de presión de 35.000 kPa golpeó las paredes de concreto y rebotó,
amplificando su propio poder destructivo. No solo rompió cosas, las pulverizó. Las columnas de soporte de concreto se partieron como palitos de helado. El techo se derrumbó, tragándose los racks de servidores enteros, convirtiendo un centro de comando de alta tecnología en una tumba caótica de concreto. No hubo fuego, pero el efecto secundario fue igual de devastador. La fuerza pura de la onda de choque destrozó la electrónica, convirtiendo los racks de servidores en chatarra. Las luces de los servidores parpadearon y se apagaron. La red quedó en silencio. Era como desenchufar un centro de datos regional, dejando la logística de Rusia en la oscuridad. Una muerte catastrófica e instantánea de datos. La explosión no fue grande, pero fue lo suficientemente inteligente como para hacer que Putin llamara a un técnico de TI en lugar de a un bombero. Acto 10. El caos y la confirmación. La destrucción física fue precisa, pero el caos fue total. Los operadores de Spetsnaz invadieron el área, estableciendo un perímetro de miedo, mientras el alcalde Sobyanin tuiteaba desesperadamente que las explosiones eran solo fuegos artificiales. Pero un dron comercial barato flotando desde 1 kilómetro de distancia contó la historia real, una escena de pánico que parecía menos una operación militar y más una venta de Black Friday que salió terriblemente mal. Las pérdidas inmediatas fueron catastróficas. Fuentes OSINT confirmaron más tarde que 12 oficiales rusos de alto rango, incluidos 2 generales de Spetsnaz, fueron eliminados. Los servidores fueron una pérdida total, borrando un estimado del 70% de los datos logísticos para todo el distrito militar de Moscú. Y unas horas más tarde, llegó la confirmación final desde un ojo en el cielo. Rusia no podía interferir con un satélite Starshield que pasaba por encima. Sus 14 fotogramas de imágenes mostraban un cráter cuyo diámetro coincidía perfectamente con el perfil de explosión de una ojiva de 75 kilos. Los rusos podían mentirle a su gente, pero no podían mentirle a la física. Acto 11. El efecto dominó. Aquí es donde un solo golpe táctico brillante se convierte en una obra maestra estratégica. Ese búnker no era solo un edificio. Era el cerebro auxiliar de Putin para la región, un servidor de respaldo para todo el esfuerzo de guerra. Y cuando se desconectó, toda la estructura corporativa del ejército ruso comenzó a colapsar. Primero, comando y control decapitado. Las órdenes a las líneas del frente se detuvieron. Fue una repetición del caos visto en Kursk, donde una falla de comando similar llevó a una parálisis de 24 horas. Segundo, la artillería quedó ciega. Miles de cañones rusos en todo el Donbass son solo terminales tontas. Necesitan datos de objetivos de una red central. Con esa red destrozada, quedaron en silencio, permitiendo que las fuerzas ucranianas avanzaran casi 16 kilómetros en las 48 horas críticas que siguieron. Tercero, la logística se congeló. Convoyes de camiones se detuvieron en las carreteras, esperando órdenes que nunca llegarían. Fue el desastre del puente de Kerch otra vez. Pero esta vez, el cuello de botella no era físico, era digital. El impacto psicológico fue aún mayor. El ataque difundió paranoia a través del alto mando ruso como un virus. Mostró que nadie, ni siquiera en Moscú, estaba a salvo. Esta vulnerabilidad llegó en el peor momento posible cuando una administración Trump 2.0 recién elegida estaba presionando a los aliados de la OTAN para que intensificaran lo que llevó a $2.300 millones frescos en ayuda de drones para Ucrania. El ataque no solo destruyó un búnker, ayudó a firmar el cheque para miles de drones más como este. Conclusión. La lección brutal. Y así, con 200 drones fantasma y un puñado de reales, Ucrania convirtió la fortaleza impenetrable de Moscú en el remate del peor chiste de Putin. La lección es brutal y clara. No presumas de tu S-400 de $1.000 millones cuando tu enemigo tiene la combinación letal de drones Leutai, Starlink y un cerebro más grande. En la guerra moderna,
El ganador no es el tipo con el hardware más caro. Es el que lo usa con el ingenio más salvaje y brillante. Así que te dejo con esto. Si fueras el comandante ucraniano, ¿dónde pondrías la siguiente trampa fantasma? ¿San Petersburgo o la base naval de Vladivostok? Déjame saber tus planes malvados en los comentarios y suscríbete para más análisis profundos.